Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy la misión viene cargada de muchísima energía, de hercios y de una buena dosis de ingenio humano. Y de cacharreo del bueno, desde luego. Exacto, vamos a explorar esa frontera invisible del espectro electromagnético. Queremos adentrarnos en cómo la experimentación pura con ondas de radio ha evolucionado de una manera que, francamente, a veces parece magia negra o ciencia ficción. Totalmente. Porque hemos pasado de estar subidos a un tejado, doblando tubos de aluminio con las manos congeladas para construir antenas gigantescas, a estar sentados cómodamente frente a un ordenador programando microcontroladores con código Python. Es un salto brutal. Y para entender este viaje hay que ver la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa. Es una colección que literalmente viaja en el tiempo. Sí, fíjate que van desde los años 70 hasta hoy. Eso es, por un lado están los manuales clásicos de ingeniería de antenas, como los textos del Dr. Lucio Moreno Quintana, que son auténticas Biblias del diseño físico. Y por otro tenemos compendios técnicos súper exhaustivos de la ARRL, la American Radio Relay League. Que ya entran en lo digital. Claro, se entrelazan con guías modernísimas sobre la integración de placas como la Raspberry Pi Pico, el lenguaje MicroPython, protocolos que operan por debajo del nivel de ruido y la ética operativa. Que es un temazo. Fundamental. Hay que dejar claro para quienes nos escuchan que esto no es un simple pasatiempo nostálgico. El espectro radioeléctrico es un laboratorio al aire libre inmenso y salvaje. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque me parece la base de todo. Para entender cómo el software hace su magia hoy en día, primero hay que entender el hardware físico, la estructura por donde viaja la onda antes de convertirse en unos y ceros. El metal puro y duro. Eso es. Y las fuentes describen este concepto de moldear la señal de una forma increíble. Siempre tendemos a pensar que una antena es solo un trozo de metal pasivo que capta electricidad del aire, como si fuera un pararrayos. Un error muy común. Pero los textos detallan que en realidad funciona como una lente acústica o una lupa que enfoca la energía. La ganancia siempre tiene un coste en la forma de cobertura. Pero, a ver, todos estos dilemas físicos cobran una dimensión completamente nueva cuando saltamos a la experimentación moderna y a las microondas, concretamente a lo que las fuentes detallan sobre la banda de 13 centímetros. Esa parte es vital. Estamos hablando de frecuencias entre los 2300 y los 2450 megahercios, un vecindario electromagnético que está súper concurrido. Muy saturado, ¿sí? Porque comparte espacio con tecnologías comerciales, el Wi-Fi de toda la vida, el Bluetooth y los dispositivos de la banda ISM. Y a esas frecuencias, la longitud de la onda es diminuta. Hablamos de apenas unos 12 centímetros y medio. El manual de la ARRL señala algo interesante aquí. El ruido galáctico de fondo disminuye muchísimo a esas frecuencias, lo cual es genial para escuchar. Pero hay un pero gigante. Gigante. A cambio, la propagación se vuelve estrictamente por línea de vista. Cualquier obstáculo, un edificio o incluso las pérdidas por los cables coaxiales impactan enormemente la señal. El cable se come la señal. Por eso, para lograr enlaces a larga distancia o experimentar con rebote troposférico en 13 centímetros, se usan esas antenas Yagi extremas de hasta 25 dBi de ganancia, que volvemos a lo de antes, estrechan el haz muchísimo y exigen una precisión casi óptica al apuntar. Exacto. Y como el cable pierde tanta señal, los equipos ya no pueden estar abajo en el cuarto de radio. Tienen que estar arriba, pegados a la antena. Y ahí entra la revolución del cacharreo con microcontroladores. Se ha democratizado el uso de placas como la Raspberry Pi Pico y el entorno MicroPython para gestionar estos módulos de radiofrecuencia, como el famoso NRF24L01. Y a esos módulos se les añade un amplificador de potencia para transmitir y un amplificador de bajo ruido para la recepción, ¿no? Sí, un PA y un LNA, respetando siempre los protocolos de la IARRU, claro. Pero meter potencia y sensibilidad en el mismo circuito, controlado por una placa minúscula, genera desafíos eléctricos severos. Y el talón de Aquiles de todo esto es la estabilidad del voltaje. Las fuentes son súper claras. Si usas una Raspberry Pi Pico, el bus de alimentación de 3.3 voltios tiene que ser una roca. Absolutamente estable. Es crítico, porque cuando el amplificador de potencia exige energía de golpe para transmitir un paquete de datos, hay un pico de consumo. Si la tensión cae durante unos milisegundos, ocurren desastres. Puede causar errores de fase en la onda o reiniciar partes del microcontrolador y colapsar el bus SPI. A ver,
para que se entienda. El bus SPI es como la autopista de datos principal por la que la placa le dice al chip de radio qué tiene que transmitir. Si esa autopista se corta por la caída de tensión, El sistema entero se congela. Es como si al director de una orquesta le diera un mareo justo en el clímax del concierto. caos total. Caos. Y fíjate, hablando de control, la documentación sobre MicroPython menciona una técnica específica para ganar velocidad que me dejó perplejo. Ah, ¿la inyección de código? Sí, hablan de inyectar código ensamblador de la arquitectura ARM directamente dentro de un script de Python mediante un decorador, el @micropython.asm/thumb. A ver. Python es famoso por ser un lenguaje de alto nivel, súper amigable. ¿Tener que inyectar código máquina puro no es una medida un poco desesperada? Suena extremo, sí, pero es una solución brillante. Python es interpretado, traduce sobre la marcha, y eso consume tiempo. Es muy amigable para gestionar pantallas o bases de datos, pero cuando procesas señales de radio, necesitas responder a eventos en fracciones de microsegundo para que el bus SPI no pierda el ritmo. Entiendo. MicroPython permite ese truco para que una función específica corra a la velocidad máxima del silicio, saltándose el intérprete. Es tener la comodidad de un coche familiar, pero con un botón que activa un motor de Fórmula 1 cuando necesitas adelantar a la física. Es fascinante cómo estiran los límites. Pero claro, incluso con el código máquina más veloz, hay un muro innegociable dictado por las leyes del universo. Y las fuentes ilustran esto magistralmente al comparar protocolos de comunicación digital como el FT8 y el FT4. El mejor ejemplo del dilema entre velocidad y fiabilidad. Ambos están creados para intercambiar datos cuando la señal está literalmente enterrada bajo el nivel de ruido. El protocolo FT8 requiere 15 segundos enteros para transmitir una sola trama de datos. 15 segundos hoy en día parece una eternidad. Imagino que vale la pena. Y tanto. A cambio de esa lentitud, el software procesa la información de forma tan exhaustiva que decodifica señales a menos 21 decibelios por debajo del ruido. Es como intentar comprender el susurro de una persona en medio de un concierto de rock. Exacto. Lo consigue porque se toma su tiempo. Pero en emergencias, 15 segundos es demasiado. Por eso nace el FT4. El hermano rápido reduce el ciclo a la mitad, a 7.5 segundos. Pero claro, si transmite la misma información en la mitad de tiempo, ¿dónde está la trampa? En la física nada es gratis. La trampa es el teorema de Shannon-Hartley. Para transmitir más rápido, el FT4 ensancha la señal y su capacidad auditiva empeora. El umbral cae a menos 17.5 decibelios. Y ahí encaja el puzzle. Esa diferencia matemática de 3.5 decibelios entre ambos representa una pérdida física masiva. Perder 3 decibelios en radio es perder la mitad de la eficacia. O sea, para compensar la velocidad del FT4, tienes que duplicar la potencia del transmisor o poner una antena que tenga el doble de tamaño. Las leyes del electromagnetismo siempre te pasan la factura. Siempre. Y entender estas limitaciones forma la base de una cultura operativa súper particular. El documento sobre Fundamentos aborda cómo compartir este espectro e introduce una analogía buenísima, la del taller y el café. Muy necesaria, sí. Explica que Internet o WhatsApp deben ser el café, el lugar para charlar, debatir sobre placas o pedir ayuda con Python. Pero el espectro radioeléctrico en sí, el aire, debe ser reverenciado como el taller. Un espacio limpio para la experimentación técnica, como probar enlaces en esa banda de 13 centímetros. Exacto. Y el autor señala que esto combate la nostalgia tóxica, evita que los veteranos acaparen las frecuencias quejándose de que la juventud ya no sabe soldar y solo aprieta botones. Se sanea el ambiente y se deja espacio para innovar. Pero esto nos lleva a la pregunta final. ¿Para qué sirve todo este conocimiento hermético? ¿Por qué importan los ángulos de la ionosfera o el código inyectado en Python? La resiliencia ciudadana. Todo cobra sentido en lo que los documentos catalogan como un escenario nivel 3. Que pone los pelos de punta, un colapso total. Ni internet, ni red celular, ni electricidad, cero. Hoy dependemos de los móviles, y si las torres caen, son pisapapeles. En ese aislamiento, estos operadores independientes se convierten en el único tejido conectivo de la sociedad. Y ahí la disciplina técnica salva vidas. Las fuentes detallan el Wilderness Protocol, el protocolo de áreas silvestres.
En caso de colapso, la peor idea es emitir llamadas de auxilio a ciegas. La batería se agota en horas. Claro. La directriz es sintonizar una frecuencia universal, los 146.520 MHz, y escuchar en silencio solo los primeros 5 minutos de cada hora en punto. Y los dispositivos aislados conservan la batería durante días. Convierte toda la teoría acústica y digital en pura supervivencia. Dejan de ser números para ser salvavidas. Pues ha sido un recorrido espectacular. Hemos visto cómo la esencia de la comunicación inalámbrica une dos mundos. El físico, ajustando tubos de aluminio a 30 metros de altura, lidiando con el efecto paraguas de las antenas colineales. Y el mundo digital, en la banda de 13 centímetros, escribiendo ensamblador en MicroPython y peleando contra caídas de tensión de 3,3 voltios. Es la búsqueda incesante por superar el ruido. Y para cerrar, hay una reflexión proyectada hacia el futuro. Cuéntame. Hoy dependemos de MicroPython para rescatar señales hundidas en el ruido, pero todo lo configura un humano. La pregunta es, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial se integre a nivel de silicio en los microcontroladores? ¿Llegará el momento en que una IA analice la atmósfera y reescriba el propio protocolo de transmisión en milisegundos para aprovechar un rebote fugaz? Madre mía. ¿Eso significa que el concepto de sintonizar una frecuencia desaparecerá? Es fascinante y un poco inquietante pensar si esta frontera terminará siendo una conversación vertiginosa y silenciosa, exclusiva entre algoritmos. Mientras nosotros solo miramos una pantalla sin entender el idioma electromagnético que hablan nuestras máquinas. Una perspectiva brutal para dejar pensando. Sin duda. Y con esta mirada hacia el futuro de las ondas, cerramos el análisis de hoy. Sigan siendo curiosos.